Bien, buenos días. Hoy vamos a continuar eh, con el estudio de la Carta a los Romanos. Y hoy todavía vamos a permanecer en el capítulo 1, imagínense. Así que imagínense cómo va esto de desmenuzándose poco a poco. Vamos a leer en el capítulo 1 los versículos a partir del 18. Bien, porque si bien es cierto, nos anticipamos a la enseñanza que tenía que ver con los versículos del 16 al 17, pues ahora sí venimos a dar continuación, pues, según como cronológicamente está descrito o según la hilación del pensamiento que está descrito allí en el capítulo 1. Leo entonces desde el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Bien, son apenas 3 versículos, 18, 19 y 20, pero vamos a analizar estos 3 versículos. Bien, el pasaje, ¿de qué habla este texto? Esto que hemos leído. Bueno, el pasaje de Romanos, que hemos leído, forma parte de la introducción doctrinal que ya Pablo hizo previamente en los versículos 16 y 17, cuando dice que el justo por la fe vivirá. Porque él dice que ahí que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y incluye a judíos como a gentiles, al judío primeramente y también al griego. Más o menos eso es lo que hace de significación, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, después de declarar el tema central que acabo de leer, la justicia de Dios es revelada por fe. El apóstol comienza a explicar por qué la humanidad necesita la justicia de Dios. O sea, el ser humano necesita ver que está condenado, que tiene como una, vamos a decir así, está siendo perseguido por Dios, de alguna manera. ¿No? Hay como una boleta de no de escarcelación, sino más bien una boleta que en contra nuestra, que Dios está buscándonos para hacer justicia. Y entonces el apóstol comienza a explicar por qué la humanidad necesita esa justicia, porque está bajo la ira de Dios debido a su impiedad. Ya lo vamos a ver cómo. El texto habla fundamentalmente de la revelación de la ira de Dios, en lo que hemos leído, en esos 3 versículos. La culpabilidad universal del ser humano. O sea, eso que estoy diciendo, ¿no? Que el hombre se encuentra solicitado, vamos a decirlo así, por la policía, pero en este caso solicitado por Dios, ¿no? La revelación general de Dios en la creación. ¿De qué está hablando? De que nadie puede negar que existe un Dios, porque cuando tú ves el universo y cómo funciona, cómo opera la naturaleza, la tierra, el universo, oye, tú tienes que decir, algo tiene que haber creado esto y sostiene esto, ¿no? Porque ¿cómo explicas tú que existan 4 estaciones, que haya día, que haya noche? O sea, una serie de circunstancias que suceden alrededor nuestro, que si no hay una inteligencia detrás de ello, es imposible. Eso no es por el azar que suceden las cosas, sino que hay algo que sostiene todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, en el universo, ¿no? Y luego, la responsabilidad moral del hombre ante esa revelación, o sea, ante esa realidad, el hombre tiene una responsabilidad moral. O sea, hay alguien que sostiene el universo que demanda una responsabilidad al hombre, ¿no?
Vamos ahora al contexto literario de esto que hemos leído, ¿no? Esta sección que hemos leído inaugura donde Pablo demuestra la condición pecaminosa del mundo, ojo, gentil. No está hablando del que es creyente, sino del mundo gentil. Está hablando de todo aquel que no era judío inclusive. ¿Por qué? Hace una separación. Él ya después va a involucrar a los judíos, pero primeramente está involucrando, porque él era el apóstol a los gentiles, está involucrando a todos los seres humanos que no formaban parte del pueblo de Israel. Luego en Romanos 2 mostrará la culpabilidad también del judío, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Para concluir, en Romanos 3:23, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el fundamento teológico de este fragmento es el fundamento teológico de la acusación universal. El hombre no es ignorante ni inocente. O sea, nadie puede decir, no, pero yo soy inocente, yo no sabía de eso. Hay un precepto, vamos a decir así, en el derecho romano, o un principio del derecho romano. Todo aquel que estudia derecho, o sea, que es abogado, sabe que una persona nunca puede argumentar, oye, pero es que yo no conocía tal ley. Por ejemplo, la ley de tránsito. Oye, yo cometí ese error o hice tal cosa, violé tal cosa, porque yo no conocía la ley. No. El desconocimiento de la ley no te excusa del delito. Es un principio de derecho universal. Eso sucede en todas las naciones. En todas las naciones que tienen leyes, normas, reglas, ¿no? Constitución. Siempre se va a argumentar, cuando se aplica la ley a un ciudadano de las naciones, le va a decir, mire, usted aunque desconozca la ley, eso no implica que usted no tenga que cumplirla, sino que más bien tiene que saber que hay una serie de normas y de principios que hay que cumplir para que rigen las sociedades y las naciones, las cuales debemos cumplir. Son leyes de convivencia, así como Dios le dio a Moisés la ley, o sea, los 10 mandamientos, pero también había leyes de convivencia ciudadana para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, cuando salieron de Egipto. O sea, Dios no solamente le dio los 10 mandamientos a Moisés, sino que le dio una serie de normas y reglas para convivir como pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Como pueblo le dio una serie de normas y el pueblo tuvo que sujetarse a esas normas y a esas leyes que tenían que ver inclusive hasta con normas sanitarias, normas de convivencia, normas hasta para cómo alimentarse, normas para el respeto de lo que era el lindero, hasta dónde llegaban mis responsabilidades, hasta dónde, ¿no? Una serie de normas. Bien, entonces el hombre no puede decir, mira, es que yo no sabía que existían esas leyes, sino que el hombre es un rebelde consciente. Es lo que muestra el pasaje y lo que trata de demostrar Pablo, que el ser humano es un rebelde consciente. No puede argumentar que no conoce de que hay alguien supremo que exige una ley, unas normas, ¿no? Entonces, vamos versículo por versículo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detenieron con injusticia la verdad. El término la ira de Dios, la palabra griega es orge, no describe un arrebato o una ira emocional de Dios, sino una reacción justa y santa de Dios frente al pecado del hombre. No es una ira caprichosa, sino que es una ira judicial, vamos a decir así, sino un celo por querer aplicar justicia. Después dice, se revela, posterior a esa ira de Dios, dice, se revela el verbo que está presente aquí en el original griego, apocaliptai, indicado, revela o indica una revelación continua, o sea, es algo que siempre se está manifestando, es algo que es constante, no es algo que se revela de un momento y en otro momento no, sino que viendo el mismo mundo, cómo funciona, él está revelando constantemente o está manifestando su existencia como Dios. Por ejemplo, aquellos que estudian medicina, voy a poner un ejemplo.
Aquel que estudia medicina, una persona que estudia medicina, no solamente conoce términos científicos, sino que el que estudia medicina tiene que primeramente comenzar a tener un conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano, de cómo funcionan los órganos y todo eso, ¿verdad? Oye, el hígado hace tal cosa, el estómago hace tal cosa. Entonces, cuando una persona estudia medicina, tiene que ver que el cuerpo humano es una creación perfecta. Y que es increíble que todas estas cosas que están allí, que el ser humano contenga una serie de órganos y que cada órgano cumple una función y que todo funcione de una manera armónica que permite que un ser vivo tenga vida, o sea, que funcione. Ahí el ser humano, el que estudia medicina, por ejemplo, tendría que maravillarse de cómo algo así no puede ser fruto de la casualidad, sino que hay algo que hace que el ser humano funcione como una unidad, como un cuerpo, ¿verdad? Igual, por ejemplo, el que estudia geografía o astronomía, ¿no? ¿Cómo puede una persona, cuando analiza, por ejemplo, la Tierra, la Luna y los seres, los cuerpos celestes, ver que, por ejemplo, la Tierra gira perfectamente 24 horas en torno a su eje, ¿verdad? En torno a ella misma, 24 horas al día, y por eso es que tenemos días y noches, ¿no? Y que eso no varía, sino que eso es perfecto. 24 horas, 24 horas, 24 horas. Entonces, alguien que estudia eso debería maravillarse porque debería preguntarse, más que eso, oye, ¿cómo se sostiene eso? O sea, ¿es que la Tierra tiene vida propia o es alguien que sostiene a la Tierra? ¿Cómo es que la Tierra gira 365 días al año en torno a una órbita alrededor del Sol? Y es algo exacto, son 365 días, ni un día más, ni un día menos, o sea, sino que es algo perfecto, un ciclo perfecto. Entonces, el que estudia astrología, geografía, debería preguntarse, oye, pero ¿cómo es que esto es tan perfecto, funciona? Tiene que haber algo, alguna inteligencia que haga que eso funcione así. Pues entonces, así, casi todas las ciencias, todas las cosas que el hombre descubre o ve o observa en la naturaleza, te van a llevar a concluir que definitivamente tiene que haber algo que sostiene todas las cosas. Y ese algo es Dios, ¿no? Y a eso se refiere Pablo aquí cuando habla de se revela. Se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Y aquí se revela su ira en la historia. ¿Dónde se revela? En el juicio moral, en el endurecimiento humano, en el abandono divino. Ya lo vamos a ver más adelante en los versículos 24, 26 y 28. Cómo el hombre, a pesar de ver estas cosas, pues dice, bueno, ok, estas cosas funcionan, son así, pero yo vivo en este mundo y yo hago lo que mejor me parezca. ¿No? No es así. El ser humano actúa así. O sea, aún a pesar, más bien de preguntarse, oye, pero es que tiene que haber un Dios que sostiene todas estas cosas. ¿Cómo es que no ve a Dios, no busca a Dios, sino que, bueno, ignora estas cosas? Ignora estas cosas, ¿para qué? Para detener con injusticia la verdad real, palpable. O sea, nadie puede decir que no es. Por eso es que es tan tonto y tan absurdo aquellos que se dicen ser ateos, porque no tienen ningún argumento. Más allá de la religión, o sea, solamente por ver las cosas hechas en el universo, tendrías que analizar y concluir, y así hubieron muchos filósofos en el pasado que concluyeron eso, aunque no eran cristianos, pero concluyeron que definitivamente tenía que existir algún Dios que sostuviera el universo, algo que hacía que estas cosas funcionaran. Ahora, dice, detienen con injusticia la verdad. Detener allí, en el original griego, katecho, significa suprimir, reprimir, sofocar. O sea, no me interesa, en otras palabras, ¿no? El problema no es la ignorancia intelectual. Ojo, el problema no es la ignorancia intelectual, sino que el hombre, la humanidad, posee un conocimiento suficientemente, pero lo suprime porque ama más al pecado. Para cumplir esto me recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesús, en la conversación con Nicodemo, dice,
La luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es lo mismo. O sea, el hombre pues siempre tiende, es como el mismo hecho de que, y eso es algo que es natural, todavía lo vemos hoy, aún siendo creyentes. A veces nosotros no queremos ser conscientes de que algún día vamos a partir de este mundo. La muerte, el hecho de la muerte en sí. Estoy hablando de la muerte. La gente no piensa en la muerte todos los días, ¿verdad? Pero es un hecho que va a suceder, ¿sí o no? Está ahí, es algo que algún día nosotros vamos a dejar de existir. Es lo mismo que pasa con el pecado, ¿no? El hombre debería sentirse acusado, saber que hay una realidad de que está separado de la gloria de Dios y que necesita más bien reconciliarse con Dios. Pero entonces prefiere suprimir esa realidad y no afrontarla y ama más. Por eso es que detiene con justicia la verdad y se prefiere aferrarse a la mentira. No, a mí déjame como estoy, yo no necesito de Dios, déjame vivir mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído de esas cosas en muchas personas? Bien, después dice en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí Pablo introduce un concepto de revelación general, o sea, que es lo que he venido hablando. O sea, cuando vemos el universo y todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, es imposible negar la existencia de un Dios. En la naturaleza, en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Imposible. Entonces, pues hay una revelación general, aunque tú no seas un religioso, aunque tú nunca te hayan hablado de Jesucristo, nunca te hayan hablado de Dios, pero de alguna manera, cuando observas el universo y todo lo que acontece alrededor nuestro, ahí hay una revelación general que es imposible negarla. Y es que, oye, definitivamente tiene que existir un Dios que sostiene todo esto que está alrededor nuestro, ¿no? Entonces dice, lo que de Dios se conoce no significa que se conozca todo acerca de Dios, ¿no? Ahí estamos hablando más o menos como lo que hablaba en el ejemplo de la ley. Y puede ser que tú desconozcas una ley, pero hay un sentido común que nos va a llevar a entender que, oye, hay algunas cosas. Por ejemplo, un sentido común, hay tribus en el mundo que a lo mejor nunca se les ha hablado de Dios. Sin embargo, ellos saben, estas tribus saben que matar a otro ser vivo es algo malo. ¿Por qué es eso? Porque hay algo intrínseco en el ser humano que le da a saber o le da a conocer que hacer daño a otro individuo es algo malo. Eso va, vamos a decirlo así, como en el ADN del ser humano, ¿no? Entonces, no significa que conozca del todo al Dios, pero oye, hay algo moral, hay alguna cosa moral en el ser, en el individuo, buenos días, que le hace reflexionar a la persona de que hay cosas que hacemos que están bien y hay cosas que hacemos que están mal. Y se revela de manera general, independientemente de que creas o no creas en Dios, ¿no? Entonces se refiere a lo que de Dios ha decidido ser evidente, su existencia y sus atributos esenciales. Dios ha tomado la iniciativa porque dice Dios se lo manifestó. El hombre no descubre a Dios por especulación pura. Es que es Dios el que se revela. Dios siempre a todo ser humano se revela, a todo. No hay manera de que el hombre tenga una excusa para decir, no, pero es que yo no sabía de Dios. No, siempre va a haber algo en el cual Dios se revela al ser humano. Entonces dice, después en el 1:20, Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, y ahí vuelvo a lo que veníamos hablando antes, visibles desde la creación del mundo. O sea, cuando observamos el mundo, las cosas que hay en el mundo, cómo funciona el mundo, de que hay día, de que hay noche, de que hay una tierra, de que hay un sol, que hay una luna, oye, tú tienes que plantearte y preguntarte y decir, oye, pero ¿quién sostiene esto?
Si no somos nosotros los hombres, porque el hombre no sostiene la tierra, ¿verdad? Alguien debe sostener la tierra, alguien debe producir o definir que exista un día, una noche, que tengamos 4 estaciones, por ejemplo, en esta zona, en esta parte del planeta, ¿verdad? ¿Y cómo funciona eso así, de una manera tan sincronizada, si no hay un poder superior que es el que controla estas cosas, ¿no? Entonces, esas cosas que son visibles, palpables para el ser humano, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. El hombre no tiene excusa para negar a Dios. O sea, por eso es que el ateísmo es lo más absurdo del universo, es la peor de las locuras. El decir que no crees en Dios es negar, pero una verdad que es del tamaño del mismo universo, ¿no? Porque ¿cómo podemos negar estas cosas que suceden alrededor nuestro? Entonces, ¿no? Cómo funcionan los animales, cómo la ecología, hay ciclos ecológicos. Un animal come a otro, este animal, hay otro también que lo come. O sea, hay como una cadena de alimentación en el universo. Y todo funciona perfectamente. Y cada ser vivo tiene una función, ¿no? Los árboles, la naturaleza, o sea, imposible negar a Dios, ¿no? ¿Cómo funcionan los árboles? ¿Cómo funcionan los seres vivos? El mismo hombre. Muchas preguntas que el hombre puede hacerse. Estamos hablando de racionalidad, no estamos hablando de fe. Pero aún aplicando racionalidad, es imposible negar a Dios. Quitando la fe, ¿no? De modo que no tienen excusa. Entonces, este versículo es clave. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles se hacen visibles. Existe una paradoja. Lo invisible de Dios se percibe a través de lo creado. La creación funciona como un testimonio continuo. O sea, es algo que tenemos todos los días. Todos los días nos levantamos y estamos viendo el universo, el mundo funcionando. Hay lluvia, hay sequía, hay, ¿no? Muchas cosas funcionando en nuestro entorno. Después dice su eterno poder y deidad. No dice que se revela el evangelio en la naturaleza. No dice que se revela la Trinidad. Dice que se revela su poder eterno. ¿Por qué eterno? Porque el universo, lo que nosotros vemos hoy, tiene ¿cuántos siglos de existencia? Mucho tiempo de existencia, el universo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y quién? Su eterno poder, ¿no? Su naturaleza divina. La creación proclama que hay un creador infinito y soberano. Alguien que determina estas cosas, que determina el funcionamiento del universo. Imagínate, a veces nos admiramos, el ser humano se admira hoy, por ejemplo, con las inteligencias artificiales. Vamos a hablar de algo que está de moda hoy, ¿no? La inteligencia artificial. Bueno, eso se queda corto a la inteligencia, frente a la inteligencia de Dios. Porque Dios sostiene todas las cosas que suceden en el universo. No hay nada fuera del control de Dios. Imagínate si eso es aún más. Y el hombre está creando inteligencias artificiales, ordenadores y cosas, y creemos que eso, wow, qué inteligencia la del hombre. Bueno, inteligencia la de Dios, que es un poder aún superior al del hombre, ¿no? Y después dice, ese término no tienen excusa. La expresión griega, anapologeutus, significa sin defensa legal. O sea, yo no tengo argumento frente a Dios para negar la existencia de Dios. No hay argumento. O sea, yo me tengo que quedar callado. Hasta un ateo debería de quedarse callado frente a eso. Es imposible. No tiene defensa legal frente a Dios. Es un término judicial. La humanidad está moralmente responsabilizado. O sea, el ser humano tiene que responder a unos cánones que ha puesto Dios en nosotros mismos. Como decía en el ejemplo anterior, hay tribus en el mundo que, por ejemplo, ¿cómo sabe un ser humano que de repente matar a otro es malo? O sea, lo ven como algo malo y nadie se lo enseñó. Porque hay algo en la misma naturaleza humana que enseña que hay actos que hacemos que son malos, que está dentro de nosotros inclusive. No solamente externamente a nosotros, sino inclusive en nosotros, ¿no? Porque por algo dice la Escritura que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, que hay algo en nosotros que
proviene de Dios, sin duda alguna. Contexto histórico y cultural, pues en el mundo grecorromano que vivía Pablo en el siglo I, existía un politeísmo. ¿Qué es politeísmo? La creencia en muchos dioses, en varios dioses. Un dios del mar, un dios del... ¿no? Así era el mundo griego y romano. Tenía un dios para el mar, un dios para los cielos, un dios para... O sea, aplicaba dioses a diferentes áreas del universo. O sea, decía, mira, el que se hace cargo del mar es Zeus, por decir algo, ¿no? O Mercurio. Así, ese mundo tenía entonces asignado un dios para cada cosa, responsabilizando a un dios por cada área de lo que veían en el universo. Se adoraban fuerzas naturales. Se divinizaba la creación. O sea, al mismo hombre, a los animales, se divinizaban. Por eso es que esas culturas antiguas a veces tenían como dioses, qué sé yo, una vaca, un toro, ¿no? Pablo argumenta que aún en medio de la idolatría cultural, el testimonio de la creación era suficiente para reconocer al Dios verdadero. La idolatría no es falta de evidencia, sino que hay una corrupción en el conocimiento del ser humano, pero que el hombre se niega a reconocer, ¿no? ¿Cuál es la teología entonces de este pasaje que hemos compartido hoy? La revelación es universal, todos los hombres en todo lugar reciben el testimonio de Dios. O sea, en toda parte, no hay ninguna parte en la tierra que el hombre no reciba esta revelación universal y general de lo que es Dios, ¿no? Por eso vemos que en diversas culturas, aunque tenían diversas maneras de ver las cosas, habían algunos puntos comunes en las diversas culturas antiguas, ¿no? ¿Sí? El problema humano es moral, no intelectual. El hombre no necesita más datos, necesita es un corazón regenerado. Es lo que quiere impulsar Pablo con esta descripción que viene dando. O sea, mira, hay un problema en el corazón del ser humano que tiene que ser restaurado. Y por eso comienza primero con los gentiles. Esta parte que hemos leído hoy, que previo al versículo 18 dice la culpabilidad del hombre, dice allí, en esa carta de los romanos. Pablo lo que empieza es a describir cómo el hombre es culpable frente a Dios, ¿no? Independientemente de que conozca la ley o no, la ley de Dios, no la ley humana, ¿no? Sino la ley de Dios. La ira de Dios es justa. No es una reacción arbitraria de Dios, sino una respuesta santa a la supresión consciente de la verdad. De cómo el hombre, frente a una verdad existencial, sigue negando a Dios, sigue obviando a Dios. Por eso dice, tapa con injusticia la verdad. ¿La verdad de qué? De que hay un Dios, ¿no? La necesidad, entonces, él aquí empieza a generar una necesidad de la buena noticia. Es por eso que siempre cuando vamos a evangelizar, siempre tenemos que hacerle ver a las personas que, primero, que se encuentran en una condición de debilidad frente a Dios, de que están bajo la ira de Dios, que hay un Dios que está demandando una justicia y que nadie es exento de eso. Tenemos que, cuando evangelizamos, hacer ver eso, que hacerle ver a la persona que recibe, hay una buena noticia, el evangelio es una buena noticia, pero primero tenemos que dar la mala noticia. Mira, hay esta mala noticia y es que el ser humano tal, así evangelizamos, ¿verdad? O sea, está en esta condición, y necesitas salvación. Sí, entonces él comienza dando esta necesidad del evangelio. La revelación natural condena, pero no salva. O sea, por eso es que aunque yo observe estas cosas en la naturaleza, yo digo, oye, definitivamente tiene que haber un Dios. El problema es que ese conocimiento no me salva. Lo que me salva es que yo conozca a Jesucristo, a ese Dios que vino a morir por mis pecados. Por eso Pablo presentó antes la justicia que es por la fe. No por un conocimiento, o sea, la justicia de Dios no va a venir por un conocimiento intelectual del ser humano, sino que va a venir porque Dios derrame un don en el ser humano, que es la fe, de creer en Él. ¿Se ve?
Perdón. Ya va. ¿Qué dice el texto entonces sobre esto que está narrando? Dios se ha revelado objetivamente en la creación, el hombre posee un conocimiento real de Dios, o sea, no puede decir que no existe un Dios. La humanidad suprime ese conocimiento de manera consciente. Es como el ejemplo que le decía antes. Aunque sabemos que todos vamos a morir, nosotros de alguna manera siempre suprimimos ese pensamiento. No nos gusta pensar en la muerte, ¿o no? ¿O es que vivimos todos los días pensando en la muerte? No. ¿Por qué? Nosotros de manera voluntaria decidimos suprimir eso, aunque sabemos que es una realidad que algún día nosotros, bueno, igual hace con Dios. Suprime esa realidad de Dios porque no quiere, no está interesado en conocer a Dios, ¿no? O sea, es una realidad, pero el hombre la suprime, ese conocimiento. Por ello, pero el suprimir eso no te hace, no te hace exento, sino por ello el hombre está bajo un juicio y nadie podrá alegar, que es lo que les decía antes, ese principio que hay en el derecho romano universal, que es que el desconocimiento de la ley no te hace no te excusa, no te inculpa, no te exonera, ¿no? Usted va a ver en que en cualquier país, siempre, cuando usted va a un juicio, si alguien presenta en un juicio el decir, mira, no, pero es que yo desconocía tal ley, el juez le va a decir, no, pero el desconocimiento de la ley no lo exculpa a usted, no lo exime de ese derecho, sino que usted estaba obligado a cumplir esta ley. Lo mismo pasa con Dios, ¿no? Nadie podrá entonces alegar ignorancia en el tribunal divino. O sea, nadie va a poder decir, oye, pero es que nadie me habló de ti. No, hay una revelación en el mundo que muestra que Dios existe. Y nosotros deberíamos más bien, en vez de tratar de suprimir, buscar conocer a ese Dios, ¿no? En síntesis, la creación revela suficientemente la verdad para condenar, pero no suficiente para redimir. Por eso es que es necesario entonces después conocer a Jesús. Aplicaciones a nuestra vida para el creyente. Nos recuerda la gravedad del pecado. Esto afirma la soberanía reveladora de Dios. Refuerza la urgencia, y esto es importante, a mí este punto. Refuerza la urgencia de la predicación. Fíjense lo importante que es evangelizar. Y no estoy hablando de un pastor, estoy hablando de todo creyente. Lo importante que es que nosotros transmitamos a todos los que conocemos la urgencia de, mira, tú necesitas de Dios. De decirle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a toda la gente con la cual compartimos, oye, tú necesitas de Dios. Refuerza esa urgencia de predicar el evangelio, de decir, hay una mala noticia, pero también está esta buena noticia, que es así, nosotros somos portadores de ella. ¿Por qué? Porque hemos recibido la fe, el don de Dios, que es para salvación, como dice Pablo en los versículos previos, en Romanos 1, 16 y 17. Nos mueve a la adoración al contemplar la creación como un testimonio del Creador. O sea, ahí más bien lo que nosotros cuando vemos la creación debemos admirarnos, de ver qué Dios tan grande tenemos, que es capaz de sostener todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo lo sostiene Dios, ¿no? En conclusión, Romanos establece, estos versículos del 18 al 20, establece un fundamento de la doctrina que es el pecado universal o el pecado original, dicen también los católicos, ¿no? Pero es que el hombre viene con un pecado desde su origen y es necesario que alguien lo redima, y no es el mismo hombre el que va a redimirse. El hombre no puede redimirse a sí mismo, sino que necesita un ser superior que lo redima, ¿sí? Y ¿quién va a ser sino Dios? Entonces, antes de hablar de salvación, Pablo demuestra la culpabilidad. O sea, él aquí está, lo que yo le estaba diciendo, está primero dando la mala noticia. No ha empezado a dar la buena noticia, sino que comienza más bien dando la mala noticia de la culpabilidad humana. La humanidad no es víctima de ignorancia, sino que es responsable ante una revelación clara. Por tanto, el evangelio no es opcional, sino que es absolutamente necesario. O sea, todo el mundo tiene que conocer la buena nueva de salvación. Amén. Bien, hasta aquí hemos llegado.